Buenas noches, queridos hermanos. Ahora vamos a dejar unos minutos para todos aquellos que deseen poner una intención o un saludo. Lo hagan en este momento, de la manera que cuando empecemos la misa dejemos de escribir mensajes y podamos celebrar de la mejor manera. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa.
amor, yo nada soy, Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, llegamos al fin de la Cuaresma y a través de esta celebración en la que conmemoramos la institución de la Eucaristía y también la institución del sacerdocio cristiano, entramos en el Tríodo Pascual. El Señor que pasará, que comenzará a pasar ya esta noche por el medio de nosotros, para justamente pasarnos también con Él, involucrarnos, incluirnos en su Pascua, en este paso de la muerte a la vida. Los invito entonces a entrar en esta Eucaristía y dejar que esta Eucaristía nos ponga ya en el movimiento pascual, para que juntos el día domingo podamos dar testimonio, por experiencia en lo profundo de nuestro ser, de que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo ha vencido el pecado y la muerte y que en su resurrección nos ha hecho partícipes a todos de esa victoria. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados, estos pecados que llevarán a Jesús a la cruz, estos pecados con los que el Señor viene a cargar en estos días. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos,
suplicamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, al celebrar la Cena Santísima en la que tu unigénito, cuando iba a entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno y el banquete de su amor, te pedimos alcanzar de tan gran misterio la plenitud de caridad y de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Dijo el Señor a Moisés y Aarón en el país de Egipto: Este mes será para ustedes el comienzo de los meses. Será el primero de los meses del año. Hablen a toda la comunidad de Israel y díganle: el día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. Y si la familia fuese demasiado reducida para una res de ganado menor, traerá al vecino más cercano a su casa, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo escogerán entre los corderos o los cabritos. Lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolarán entre 2 luces. Luego tomarán la sangre y untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde la coman. En aquella misma noche comerán la carne. La comerán asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas.
así lo han de comer, ceñidas sus cinturas, calzados sus pies y el bastón en su mano. Y lo comerán deprisa, es Pascua del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre será su señal en las casas donde moren. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante ustedes, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Ese será un día memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor, de generación en generación. Decretarán que sea fiesta para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se da por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar, diciendo:
Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebieran, háganlo en memoria mía. Pues cada vez que comen este pan y beben de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios. Gloria a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Gloria a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llegó a Simón Pedro. Éste le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: El que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: No todos están limpios. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, decíamos pues al comenzar la Santa Misa que a través de esta celebración el Señor nos introduce en su Pascua,
termina la Cuaresma y vamos entrando en la Pascua del Señor. Pascua que, como decíamos también, significa paso. Es decir, comenzamos este triduo con la certeza de que el Señor pasará, Y a través de esta Eucaristía nos quiere introducir en ese movimiento, en su paso. Dice el evangelista Juan, lo hemos escuchado hace un momento, que Jesús sabía que había salido del Padre y que al Padre volvía. Ese es su paso, su paso. Este paso de este mundo al Padre. Y es en ese paso donde el Señor, o en el cual el Señor nos quiere involucrar, nos quiere hacer pasar con Él también de este mundo al Padre, para que, como dice San Pablo, en nosotros también se puedan realizar esas palabras. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Esta es la gloria, la gracia que tenemos los cristianos, de vivir en Dios. Vivimos en Dios porque Dios vive en nosotros. Y la Pascua viene justamente a actualizar este don. La primera lectura, tomada del libro del Éxodo, nos ha recordado, nos ha hecho presente las raíces antiguas de lo que es la Pascua cristiana. Esas raíces que las encontramos en el pueblo de Israel, en esa noche santa que nos ha relatado el autor del libro del Éxodo. Un pueblo esclavo, un pueblo dominado por el faraón, un pueblo que no era libre, que vivía constantemente frustrado, teniendo que hacer la voluntad del faraón, la voluntad de sus jefes, y este pueblo que gime, que clama en lo profundo de su interior, un pueblo sufriente, como dirá Dios a Moisés antes de enviarlo a esa misión. He oído el clamor de mi pueblo, he oído el gemido de mi pueblo, y por eso he bajado, he descendido del cielo, para sacar a ese pueblo de esa esclavitud. Es lo que le dice Dios a Moisés en esa zarza ardiente, como todos nosotros sabemos. Y ciertamente, como dice el salmista, nuestro Dios está en el cielo y lo que quiere lo hace, porque Dios es omnipotente. Y efectivamente, conocemos la historia, Dios saca a Israel de Egipto. Pero para sacarlo le da unas indicaciones primero al pueblo. Esas indicaciones que hemos escuchado, tomar esta res, sacrificarla, comerla en familia, con la sangre de esta res menor, un cordero, un cabrito, untar las jambas de las puertas, y cuando yo pase, exterminando a los primogénitos de Egipto, cada casa que esté marcada con la sangre del cordero, entonces yo me saltaré esa casa, me la saltaré y no le haré nada, porque justamente los que están en esa casa, los que se fíen de mí, los que hagan lo que yo les digo, ellos son los que saldrán de la esclavitud. Y a partir de entonces, dice Dios, como hemos escuchado en la palabra, cada año harán lo mismo. Y dice así, entonces será un día memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor, de generación en generación, será fiesta para siempre. Y efectivamente, hasta hoy, fíjense, hasta nuestros días, el pueblo de Israel sigue celebrando año a año, en estos días también. Justo estos son los días en que también el pueblo de Israel celebra la Pascua. Año a año va celebrando esa Pascua. Y Jesús, ciertamente, como buen hijo del pueblo de Israel, como buen judío, celebraba también la Pascua. Desde pequeñito, con papá y mamá, celebraba también la Pascua. Y sus papás le enseñaron la importancia de la Pascua como fiesta central de su pueblo. Y justamente es en torno a esta fiesta
en torno a esta fiesta que Jesús también poco a poco va descubriendo que ese cordero inmolado, que ese cordero que se venía inmolando año tras año, siglo tras siglo, para celebrar la salida de Egipto y la entrada, el ingreso a la tierra prometida, la liberación del pueblo de Israel, ese corderito era una figura de Él, una figura de Él, Jesús, el Cordero de Dios, que había venido, había sido enviado por su Padre, por Dios su Padre desde lo alto del cielo, había sido enviado para cargar con los pecados del mundo y de esa manera llevar a plenitud esa Pascua de la cual dice San Pablo, la Pascua judía, la Pascua de Israel, aun siendo un hecho histórico, había sido una pálida figura de la Pascua que Dios ya tenía diseñada en su mente desde antes de la creación del mundo. Pasar Él una noche salvando ya no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Pasar salvando ya no la esclavitud de un faraón, sino la esclavitud del demonio, de la esclavitud del pecado, que nos hace gemir, que nos hace sufrir, que nos impide ser libres, que nos impide ser felices. Y es así como el evangelista Juan nos lo ha dicho, fíjense con qué fuerza, habiendo llegado ya la fiesta de la Pascua judía, que Jesús también ese año celebraría, lo había celebrado durante 30 años, con la familia, con su familia, en los últimos años con la Virgen María, etcétera, con los vecinos más cercanos, como nos ha dicho en la primera lectura, ya las últimas 3 Pascuas, las últimas 2 y esta, ya la celebraba entonces con su familia, que eran los apóstoles, los apóstoles y las santas mujeres que lo seguían, por supuesto la Virgen María entre ellos, ¿no? Era la familia de Jesús, la familia. Y dice el apóstol Juan que ya estando cerca, ya a punto, la fiesta de la Pascua, Jesús ya llega a esa certeza, De hecho, la había estado anunciando en los últimos tiempos, la había estado anunciando cada vez con mayor precisión, que ya le estaba llegando su hora. Y efectivamente, dice San Juan, sabiendo Jesús que había llegado la hora de su Pascua, la hora de realizar esa Pascua, de la cual la Pascua de Israel, repito, era solamente una tenue figura, sabiendo que había llegado esa hora, entonces, habiendo amado a los suyos, estaba con los suyos, que estaban en este mundo, los amó hasta el extremo. Y de esa manera Jesús se sienta a la mesa con ellos para celebrar esa Pascua de Israel, pero transforma, eleva, lleva a su plenitud esa Pascua al hacerse Él, el Cordero, que va a ser inmolado para la salvación, repito, del mundo. Y es justamente lo que Pablo nos ha relatado, es el relato más antiguo de la Eucaristía. Pablo escribe esto antes, hoy los evangelistas no les había dado tiempo de explicarlo así con este detalle, lo que dice Pablo, que hemos escuchado en la segunda lectura. Estando a la mesa, tomó el pan. Ese pan ácimo, ese pan de la prisa, del que nos ha hablado la primera lectura, ese pan que se comía en la cena de Pascua, Jesús lo toma. Ese pan que hasta entonces había hecho presente al pueblo de Israel la esclavitud de Egipto, y Jesús dirá, este pan es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y parte el pan, que será lo que luego haremos nosotros, partir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que es partido, atravesado por una lanza. Y Jesús entonces toma el elemento, toma el pan, pero dice a partir de hoy día, esto es mi cuerpo. Y llegado el momento de alzar la copa, levanta la copa y dice, este es el cáliz de la alianza. El pueblo de Israel tenía en la Pascua judía como ese sello
de la alianza que Dios había celebrado con ellos poco después en el Sinaí. Esa es la antigua alianza, una alianza condicionada. Si ustedes cumplen estos mandamientos, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y por eso Jesús dirá, esta es la sangre de la alianza nueva. Una alianza nueva y eterna. ¿Eterna por qué? Porque ya no es una alianza condicionada. Toda alianza condicionada tiene un límite en el tiempo. ¿Y cuál es ese límite? Que se cumpla la condición. En cambio, esta nueva alianza es eterna. ¿Por qué? Porque es una alianza incondicionada. No es una alianza condicionada a cumplir mandamientos, sino es una alianza que está fundada solamente en un don, solamente en una acción. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. La nueva alianza que Dios en Cristo ha sellado con nosotros los hombres en la cruz es una alianza incondicionada que se basa únicamente, se fundamenta en el don del cuerpo y la sangre derramada de Cristo por nosotros. Y de esta manera entonces Jesucristo instituye la Eucaristía, el don más grande que Dios ha podido dar al hombre. Instituye la Eucaristía, ese sacramento del cual desde entonces han pasado ya casi 2000 años, es el sacramento del cual nos hemos alimentado y nos seguimos alimentando. A lo largo de más de casi 2000 años, miles y miles y miles de millones de cristianos nos hemos alimentado, nos seguimos y nos seguiremos alimentando de este sacramento. Pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Y de esa manera vamos experimentando en nosotros las palabras que el mismo Jesús había dicho con anticipación. El que no come mi carne no tendrá vida en él, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y efectivamente ese es el don. La Eucaristía es un don, como ha dicho San Pablo. Yo les digo, les transmito lo que yo he recibido. Que Jesús se sentó y tomó el pan y tomó el cáliz, el don. La Eucaristía es un don gratuito. Es Dios que se nos dona. Y se nos dona actualizando su donación, la donación que Él ha hecho para nosotros en Cristo. La donación de todo su ser, la donación de toda su voluntad, la donación de toda su razón, de todas sus fuerzas. Total, Dios totalmente donado para nosotros en Cristo. Dios totalmente vaciado de su divinidad, totalmente vaciado de su divinidad, asumiendo hasta el fondo nuestra condición humana, con toda nuestra debilidad, con toda nuestra fragilidad, con todas nuestras limitaciones. El Señor ahí se nos dona. Esta fragilidad nuestra la reviste de fortaleza. Esta limitación nuestra la rompe y la transforma en eternidad en la medida en que nosotros nos dejamos alimentar por Él con su cuerpo y con su sangre. Y para esto no hace falta nada más que sentarse a la mesa. Y esa es la invitación que el Señor nos hace cada día y de manera especial hoy en esta Pascua. Esa es la invitación que viene de Dios y de la cual yo esta noche me quiero hacer eco con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Que así como hace unos pocos días, el domingo, contemplamos a este Jesús entrar triunfante en Jerusalén, también hoy día nos podamos sentar a la mesa con Él. No podemos estar físicamente todos en este recinto, pero tú desde tu casa, pues desde ahí puedes unirte a nosotros, puedes unirte a Cristo y sentarte a la mesa con Él para experimentar su Pascua a lo largo de estos días, vivir estos días en profunda intimidad con el Señor, vivir estos días contemplando este misterio de amor
habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Este amor extremo de Dios, que es todo amor, este amor de Dios que se nos da hasta el extremo y que el Señor quiere derramar en nuestros corazones, vertir en nuestros corazones ese amor a lo largo de estos 3 días de Pascua, porque es el amor lo que vence a la muerte. La Pascua es un acto de amor. La Pascua es un movimiento de amor. La Pascua es amor en acción. Y eso es el único modo de celebrar la Pascua, dejándonos amar gratuitamente por el Señor. Esto que a Pedro le costaba tanto, aceptar el amor gratuito de Dios. Y por eso Dios, a través de la historia, tiene que llevar a Pedro al fracaso absoluto de la negación del Maestro, lo recordaremos mañana. Tiene que llevar a Pedro al fracaso absoluto de sus fuerzas, de su voluntad, de su inteligencia, de su razón, al fracaso absoluto para que pueda abrirse al amor gratuito de Dios. Porque Pedro, si no te dejas lavar los pies por mí, si no dejas que yo me haga tu esclavo, lavar los pies era lo que hacía el esclavo en la época de Jesús. Cuando venían los comensales a la cena, cuando se hacía un banquete, y entonces el dueño de casa tenía sus esclavos, y los esclavos esperaban a los invitados en la puerta de la casa, en el vestíbulo. Venían los invitados caminando por calles que no son asfaltadas como las nuestras de hoy día, con mucha tierra y con mucho polvo, y no usaban ni zapatos ni medias como nosotros, usaban sus sandalias y venían así con los pies sucios y con los pies con un hedor, y estaban ahí los esclavos, que con la cintura ceñida se inclinaban, se ponían de rodillas y lavaban los pies a los invitados. Y eso es lo que hace Jesús en la última cena, y eso es, queridos hermanos y hermanas, lo que el Señor Jesús quiere hacer con nosotros esta noche. El Señor, a través de esta celebración anual de su Pascua, que empieza con este acto, el Señor quiere realizar este acto hoy día espiritualmente para nosotros. Ojalá que podamos nosotros aceptar esto. Algunas veces también somos como Pedro, somos orgullositos, no queremos, no. ¿Cómo dejar yo que Jesús me lave los pies? De ninguna manera. Si no nos dejamos lavar los pies, si no dejamos que el Señor limpie la suciedad que todos traemos en los pies de tanto caminar por este mundo, si no dejamos que el Señor transforme ese hedor que sale tantas veces en nuestro corazón a causa de nuestros pecados, que lo transforme, que lo purifique, que lo perfume con su amor y con su misericordia, entonces ciertamente nunca sabremos lo que es la Pascua, nunca sabremos lo que es el cristianismo, nunca sabremos lo que es participar. No podrás participar conmigo, le dice Jesús a Pedro, si no te dejas lavar los pies por mí, si no dejas que yo sea tu esclavo, entonces es que yo me haga el último que me ponga a tus pies, entonces no podrás participar conmigo del reino, de la victoria. Y entonces, claro, Pedro dice, bueno, Señor, entonces hasta las manos, hasta la cabeza, todo, ¿no? Y ciertamente, finalmente Pedro se deja lavar. Yo los invito que también nosotros hoy día, porque fíjense ustedes, queridos hermanos y hermanas, la iglesia no vive de recuerdos que quedaron en el pasado y que de alguna manera los recordamos para consolarnos un poquitín. No. La iglesia es un sacramento. La iglesia vive de sacramentos y lo que estamos celebrando es un sacramento y la Pascua es la fuente de todos los sacramentos. ¿Y qué es lo que hacen los sacramentos? Es traer al hoy de nuestra historia el acontecimiento del pasado. Es decir, que haciendo recuerdo, celebrando, haciendo memorial, ese acontecimiento llega al presente, al hoy de tu vida, en tu hogar, ahí donde tú estás. Entra Jesucristo esta noche para lavarte los pies, para limpiarnos,
de tantas cochinadas que se nos han ido juntando desde la última Pascua hasta hoy día. Y en la medida en que nosotros nos dejamos lavar los pies por el Señor, vamos siendo introducidos en la dinámica de Dios. Y vamos comprendiendo eso que el pobre Pedro no podía comprender. ¿Cuál es la dinámica de Dios? Que es tan distinta de la dinámica de los hombres, ya lo dice el profeta, porque nuestros pensamientos distan de los pensamientos de Dios como el cielo dista de la tierra. Dista de la tierra. La dinámica de Dios que es distinta a la dinámica del hombre. La dinámica del hombre ya lo conocemos. Era también la de los apóstoles. Lo han dicho los evangelios poco antes, no lo hemos leído esta noche, pero lo pueden leer en su casa. Ya cuando los apóstoles se acercaban ya a Jerusalén, ya iba a ser la Pascua, etcétera, etcétera, nos cuenta el evangelista, que entre ellos se ponían a discutir quién era el primero del grupo. Nadie quería ser el último, nadie quería ser el último, todos querían ser el primero. Y también ya nos relata Lucas esta parábola tan bonita de Jesús. Dice que Jesús había sido invitado a un banquete en la casa de un fariseo, y va Jesús con los apóstoles. Y cuando llega, se encuentra con que todos se empujaban para sentarse en los primeros puestos. Impresionante, para sentarse en los primeros puestos. Todos se empujaban. Y Jesús les hace notar a los apóstoles. Miren, aparte que se ve muy feo, pero fíjense ustedes, como en este mundo todos quieren ser el primero, todos quieren mandar, todos quieren estar cerca del jefe, nadie quiere ser pequeño, nadie quiere ser último, nadie quiere someterse. Esta es la dinámica del hombre, esta es la dinámica del mundo, la dinámica mundana de la que el Papa Francisco tanto nos alerta. Es la mundanidad, y peor todavía la mundanidad espiritual que le llama el Papa Francisco. Cuando entra en nuestros corazones esta mundanidad de querer ser los primeros, de querer imponer nuestro punto de vista a los demás, etcétera, etcétera. Y Jesús les dice lo que hoy día dirá también en la última cena. Fíjense lo que ha dicho Jesús y nos lo dice ahora, porque el Señor, y una cosa impresionante, Jesús estaba a punto de morir, Él lo sabía que pasaría una noche fatal, sabía que al día siguiente ya moriría, pero fíjense ustedes, por eso se entiende bien lo que dice Juan, habiendo llegado su hora, sabiendo que llegó su hora, amó hasta el extremo, ¿saben de qué? De olvidarse de sí mismo y de aprovechar estos últimos momentos con los apóstoles para terminar de formarlos, para terminar de revelarles el camino y a través de ellos revelarnos a nosotros el camino de la vida. ¡Cuánto amor, hermanos! ¡Cuánto amor! Sabía ya que se iba a morir, sabía que iba a morir de un modo horrible y se olvida de sí mismo. Esto es el poder del amor. Las mamás lo entienden muy bien, seguramente, porque las mamás tienen esta capacidad también de olvidarse de sí mismas por amor a sus hijos. Pues bien, fíjense ustedes, y entonces Jesús lo que dice esa vez, en ese banquete en casa de ese fariseo, lo repetirá hoy día en la última cena y nos repite también a nosotros. El que quiera ser el primero de ustedes, que se haga vuestro servidor. ¿Y saben por qué? No es un tema moral, no es un tema moral, no es un tema de recompensitas, no. Es que la realidad es que el hombre se realiza como persona. El hombre es realmente libre solamente en la medida en que sirve, solamente en la medida en que ama, porque solamente el que ama sirve, solamente el que ama sirve. El que no ama no sirve, el que no ama no sabe servir, obedece, se somete murmurando, maldiciendo, etc. Hace lo que le dice el otro, pero no sirve. El servicio es un fruto del amor. Y eso es lo que nos hace ser primeros. Primeros en el amor, primeros en la libertad. Esta es la Pascua. El Señor que viene a librarnos de esas ataduras que nos impiden amar,
viene a librarnos de esa muerte que nos impide, de ese muro que es la muerte que nos impide pasar al otro. Y viene a capacitarnos, ¿para qué? Para que se realice en nosotros lo que Él nos ha dicho en la última cena. Han visto lo que yo he hecho con ustedes. A mí ustedes me llaman el Señor, y es verdad porque lo soy. El Maestro, y es verdad porque lo soy. Pues miren lo que yo he hecho con ustedes. Es de aquí de donde me viene el ser Señor. Es este mi señorío. Es este mi señorío. Esta capacidad de amar, lo dirá San Pablo también en ese bello capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Jesucristo, siendo Dios, no retuvo su dignidad, sino que se despojó de su dignidad, se despojó de ese manto de su realeza divina y se hizo hombre, se revistió con el traje tosco de nuestra naturaleza humana y obedeció hasta la muerte. Se hizo el último, el servidor de todos, y por eso Dios lo resucitó. Es el amor lo único capaz de resucitar. Es el amor lo único capaz de vencer a la muerte. Y como el Señor sabe que nosotros no podemos amar así, porque somos muy limitados y porque tenemos dentro de nosotros estas consecuencias del pecado original, porque el Señor sabe que somos orgullosos, egoístas, avaros, etcétera, 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 entonces el Señor viene hoy día a cargar con todo eso. No viene a limpiarnos por fuera, como le dice a Pedro, los que ya se han bañado no necesitan. Los apóstoles estaban bañaditos porque la Pascua era la fiesta central del pueblo de Israel. Y para sentarse a la mesa de la Pascua, los israelitas se bañaban todos, se ponían muy guapos, se llenaban de perfumes. El mismo Jesús estaba vestido de una manera muy elegante esa noche. Lo digamos, el Evangelio lo testifica, que estaba vestido con una túnica de una sola pieza. No tenía costuras. Hasta hoy día, en cualquier parte del mundo, los vestidos de una sola pieza son carísimos. Pues estaban todos perfectos para la Pascua. Por eso Jesús dice, no, si no estamos hablando de esto, no les estoy hablando de esto. Ya te has bañado, Pedro. Estoy hablando de otra cosa más profunda. Queridos hermanos, esa profundidad de nuestro corazón, esa profundidad de este corazón tan pobre que tenemos nosotros, permítame la palabra, no quiero ofender a nadie, tan miserable que tenemos nosotros, incapaces de amar, no digo hasta el extremo, incapaces de amar siquiera un poquitín, incapaces de dejar que alguien nos pise, incapaces de dejar que alguien nos pegue una mejilla y poner la otra. No, somos pobres. Pues bien, por nosotros ha venido el Señor, por nosotros. Lo anunció al empezar su ministerio público y nos lo recordó el domingo, en la primera lectura, en el Evangelio del Domingo de Ramos. He venido, para esto he venido, dice, para llamar, para liberar a los presos, para abrir los ojos a los ciegos, para hacer caminar a los cojos. Ese es el pueblo santo de Dios. Estos somos nosotros, queridos hermanos y hermanas. Estos somos nosotros. Que el Señor nos conceda reconocernos en ese pueblo santo de Dios. Que el Señor nos conceda reconocer que somos nosotros esos ciegos a quienes Jesús poquito a poquito con su amor nos ha ido abriendo los ojos. Que somos nosotros esos cojos que éramos incapaces de andar por el camino del bien y que el Señor poquito a poquito nos va curando y nos va introduciendo en ese camino que es Él. Yo soy el camino de verdad, el único camino que conduce a la vida. Dejémonos pues esta noche como primer movimiento, como primera acción de esta Pascua. La Pascua es un movimiento, es todo un movimiento de 3 días y la primera acción de esta Pascua es que dejar que el Señor se ponga a nuestros pies esta noche y pedirle al Señor que efectivamente en estos días nos lave los pies, que el Señor cargue con nuestros pecados para que mañana los pueda clavar en esa cruz. Mañana, que Él se entregará gratuitamente, que nuestros pecados puedan ser perdonados en esa cruz, pueda destruirlos en esa cruz, para que en su resurrección, que la celebraremos en la vigilia de sábado para domingo, podamos experimentar nosotros que efectivamente el Señor nos ha liberado
de nuestros pecados, nos ha sacado de la esclavitud del mal y ha abierto para nosotros un camino en medio de la muerte, un camino hacia la plenitud del reino de los cielos. Esta es una obra de Dios. La Pascua no es una obra nuestra, es una obra de Dios. Los invito a ser humildes, hermanos. En nombre de Jesús los invito, seamos humildes. Estos días privilegiemos lo verdaderamente importante. No estemos perdiendo el tiempo en tonterías. Recojámonos en oración, entremos en la contemplación, dejemos que el Señor, tengamos un poquitín de intimidad con el Señor, cojamos unos momentos a lo largo de la jornada y tengamos un poquito de intimidad y dejemos que el Señor, repito, se ponga a nuestros pies, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por el rescate de muchos. Que el Señor nos conceda estar entre esos muchos en esta Pascua, porque suyo es el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, sabiendo que el Señor Jesús está aquí con nosotros, nos viene a sentar a su mesa, le presentamos nuestras oraciones a Dios nuestro Padre a través suyo, para que Él las eleve a Dios y de esa manera Dios nos dé las gracias necesarias para vivir santamente esta Pascua. Por el Santo Padre Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que a imagen de Cristo, buen pastor, continúen ofreciendo sus vidas al servicio del pueblo de Dios, especialmente en la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las próximas elecciones de nuestro país, para que el Espíritu Santo inspire a todos los ciudadanos a elegir gobernantes justos que defiendan la vida, la familia y el bien común de la nación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que viven descartados por la sociedad, los enfermos y todos los que han sido perjudicados por la pandemia, para que el Señor les conceda experimentar la alegría de la Pascua. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros que celebramos con alegría la cena del Señor, para que Dios nos libre de la esclavitud, del pecado y de la muerte, y nos haga partícipes de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Al comenzar el Tríodo Pascual, te pedimos, Padre, que así como compartimos con Cristo el banquete pascual aquí en la tierra, participemos del mismo en la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una noche de sudor, una barca en pleno mar, mientras el día amanece ya, aún tu red vacía cesar, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará,
a la orilla de sus corazones sus redes lanzará. Ofrece toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzaba en el silencio, entre lágrimas esperabas que la semilla antes esparcida cayera sobre tierra fértil. De fiesta está tu corazón, porque el trigo que ondea allá ha madurado bajo el sol y se puede almacenar. Ofrece toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos santos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Su carne, inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece. Su sangre, derramada por nosotros, es bebida que nos purifica. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Osana.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu único Hijo, Señor nuestro, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, que nos ama tanto, que mandó a su Hijo Jesús al mundo y que viene a hacer Pascua con nosotros en estos días, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz contigo, José. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Queridos hermanos y hermanas, lo hemos puesto ahí en la pantalla. De todas maneras lo voy haciendo yo aquí, despacio, para que ustedes puedan ir siguiéndome para hacer juntos esta comunión espiritual. El Señor, pues no se deja, como decíamos, limitar por paredes ni por pantallas. Él seguramente hubiera querido también que estemos todos juntos en este recinto, en nuestras parroquias, en la catedral, pero bueno, esta es la situación. El Señor quiere de todas maneras entrar en nosotros. Hacemos juntos entonces la oración de la comunión espiritual. Lo voy diciendo yo, ustedes van repitiendo despacio después de mí, interiorizando estas palabras, abriendo nuestros corazones para que el Señor Jesús entre en nosotros. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo, te abrazo y me uno a ti. Quédate conmigo, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe jamás de ti. No permitas que me separe jamás de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo. En remisión de mis pecados. En remisión de mis pecados. En ayuda de las almas del purgatorio. En ayuda de las almas del purgatorio. Y por las necesidades de la Santa Iglesia. Y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén. Venimos a ti, Señor, y queremos celebrar el banquete que nos une de tu Pascua memorial. Los hombres, mis hermanos, quiero compartir Jesús y de corazón amarlos, porque así me amas tú. Para siempre, oh Jesús, sacerdote, para siempre eres tú. Para siempre, oh Jesús, sacerdote, para siempre eres tú. Oremos. Dios Todopoderoso, alimentados en el tiempo por la cena de tu Hijo, concédenos de la misma manera merecer ser saciados en el banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Muy bien, queridos hermanos, entonces antes de despedirnos, brevemente, dos avisos. Primero, mañana, Dios mediante, tendremos también la celebración de la Pasión del Señor. Como siempre, a las 7 ya nos comenzamos a conectar y en torno a las 7:15, para que ya podamos estar todos conectados, comenzamos en torno a las 7:15. Pero no esperen al último momento para conectarse, vayan conectándose con un poquito de anticipación. Les recuerdo, mañana Viernes Santo es día de ayuno, día de ayuno, así que pidamos al Señor que nos ayude a negarnos un poquitín a nosotros mismos, un poquito, ¿no? Un poquito de ayuno, ¿ya? Y el día sábado, entonces, como hicimos el año pasado, los invitamos a tener la celebración de la Vigilia Pascual en familia, como iglesia doméstica, en familia. No pasaremos la vigilia el sábado, no, porque queremos que la pasen en familia, nosotros también la pasaremos aquí en familia, ¿ok? Entonces, para esto mañana en la noche, porque hay que preparar, esta noche, porque hay que preparar, ¿no? Ya esta noche vamos a poner, ya estarán poniéndola, ya la habrán puesto, digamos el ritual, ¿no? El ritual para seguir durante la vigilia pascual, ¿ya? Ya está puesto para que ya lo puedan ir preparando con tiempo, pero también hemos puesto un video, el video que es el mismo del año pasado, en el que expliqué cómo se sigue la celebración doméstica de la vigilia pascual, ¿ok? Entonces ya lo pueden ir revisando esta noche, mañana, con calma, ya lo van preparando bonito, porque para que intervengan varios se tienen que distribuir las lecturas, preparar los cantos, y a lo mejor alguno en la casa pues toca la guitarra, si no, no importa, así nomás, porque no es un concierto, ¿no es cierto? El Señor le gusta lo que sale de nuestro corazón, ¿de acuerdo? Entonces ya pueden ir accediendo a eso. Por lo demás, Dios mediante, nos vemos mañana, y ahora los invito, como les he dicho, pues ir entrando ya en este movimiento, en esta dinámica de la Pascua, en recogimiento y oración. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.